Vamos con la segunda. Oye, parece que no me deja. Lo voy a tener que sacar de acá de mi computador porque no está allá. Ya ahí ya vieron, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar, pero está acá. Esta guía también, porque ya la hicimos. Voy a sacarla de mi pendrive. La segunda, que en esta la que lo hicieron, no, en general no hubo más, pero miren, ahí les voy a decir al tiro. Perdón que sea así tan, pero no digo las malas notas, solamente digo las buenas notas. A ver, esta nos toca la segunda. La que lo hicieron más o menos bien. Bien, la gran mayoría. Porque esta guía, ¿quién la tiene hecha? La tiene hecha la Krishna, pero puede mejorarla. La Paz la hizo muy bien, que tiene un 7. El Renato tiene un 7. La Daniela tiene un 7. La Valentina tiene un 7. El Daniel tiene un 7. La Angélica tiene un 7. La Natalie tiene un 7. El Ignacio tiene 7. La Carolina tiene 7. La Trini tiene 7. La Cata tenemos que ver. La Alejandra no la es. La Javiera tiene 7 y la Valentina Vicencia tiene 7. Y la gran mayoría del resto no la hizo. ¿Se fija? La tiene hecha, de lo que no nombré, la Krishna, el Oscar. ¿Ya? Pero todo el resto no la tiene hecha. Entonces vayan y copien. ¿Ya? ¿De qué se trata aquí, chiquillos, en esta segunda guía? Tenemos que inferir los significados en contexto. ¿Ya? Inferir significado en contexto. Hay palabras que nosotros no sabemos lo que significa cuando vamos leyendo y eso no puede quedar así. Y tenemos 3 maneras de buscar el vocabulario. La última no saldría en una prueba de esta estandarizada porque ustedes no pueden tener ni celular ni un diccionario ahí, pero en clase a veces sí y en el colegio sí, y podemos usarlo, pero la idea es que no, sino que saquemos el significado de las palabras por contexto, es decir, por las palabras que están antes o después, o el párrafo, etcétera, y también por la forma de las palabras. ¿Se acuerda que veíamos palabras que se formaban por prefijo, sufijo, que tenían raíz, etcétera? Por ejemplo, todas las que terminaban en is, como apendicitis, faringitis, tendinitis, eso decíamos que era una enfermedad porque una inflamación. Todas las palabras que empiezan con hidro, recién estoy viendo un remedio. Acá, mira, por ejemplo, aquí que delante no con ustedes, porque no, con el otro porque se llama hidrocortisona. ¿Se fija? Hidro es con agua. Entonces yo sé que tuvieron y sé que ¿cómo se llaman estos remedios? Cortisona. Bueno, se me olvidó el nombre, que no se pueden usar mucho tiempo, porque una goma. Se ocupa muy poquito. Y estos son prefijos que vienen de estas culturas griegas latinas, que nosotros, estos pueblos también fueron muy, muy, muy desarrollados y sabían mucho de medicina, pues, y hablaban, pero todo lo que, por ejemplo, hidráulico y hidrocarburo, ¿no es cierto? Es que es con agua, agua, y así muchísimo. A ver, al principio, ¿para qué vamos? Decíamos en esta, un Vaticano en el desierto. El Vaticano, ¿por qué iba con mayúscula, chiquillo? El nombre de una ciudad. El nombre de una ciudad, muy bien. El nombre de una ciudad o de un lugar, de un estado, etcétera. Muy bien. Es por eso que va con mayúscula y está subrayada porque queremos hacer notoriedad con esa palabra. ¿Y de qué hablaba aquí? ¿Se acuerdan de Nubia? Dice, la ruina de los antiguos reinos cristianos de Nubia salen a la luz. La vista es grandiosa, las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro del desierto pedregoso del norte del Sudán. Como que encontraron esos antiguos vestigios, ¿no es cierto?, de una civilización cristiana que era Nubia, que estaba ahí en África. En el desierto, un tipo que también le mostré una foto yo, una imagen, para que se imaginaran ahí en el desierto unas pirámides de arena que había más o menos, donde se encontraron estas ruinas. Entonces, después en el segundo decía, el viento levanta partículas diminutas y sin cesar crean paisajes nuevos, pero al mismo tiempo desvela lo que estaba enterrado durante siglos, los testimonios de una cultura pasada. El suelo está sembrado de objetos artesanales, bifaces, rapadores, puntas de flechas.
se acuerdan de los objetos estos artesanales que iban encontrando, porque esto no es algo que que se haya conocido hace mucho tiempo. Por ejemplo, de las pirámides de Egipto se conoce hace mucho, mucho tiempo, pero esto de Nubia ha sido más posterior y se han encontrado, no son tan apoteósicos como esas pirámides, pero sí tienen un valor porque sabemos que los cristianos llegaron hasta ahí, hasta África, pues, y hay elementos que lo reconocen como tal. Y también hay otros que son objetos artesanales, bifaces, lo vemos, pero eso lo vamos a buscar después. Raspador y puntas de flecha. Son esas puntas de flecha, rapaces, estamos viendo estos tipos de elementos que son los típicos que usan para la caza o para, ¿no es cierto?, cortar otras cosas, etc. Después dice, talladas en radiolarita, también veíamos eso, desde tiempos inmemoriales y bruñidas por el constante rozo de los granos de arena, las piezas centellean a la luz del sol. Entre ellas hay incontables fragmentos ornamentales, saltan a la vista unos gigantescos pies esculpidos en diorita negra, restos de estatuas desmoronadas. Entonces, aparte de estatuas, tienen que haber habido cacharritos, así como recipientes, vasos, ollas, cosas así que usaban para la cocina y que estaban tallados también, ¿no es cierto? Talladas en radiolarita que le hicieron en un elemento que era más, que tiene que haber sido mucho más duro que la madera, decíamos, porque el tallar no se puede hacer, se puede hacer en madera, obviamente, pero no hubiera durado tanto tiempo. En el desierto nubio, el Nilo, aquí empezábamos a hablar del agua, ¿no es cierto? Pero en el agua también hay un río muy importante que es el Nilo, allá en Egipto. Lucha por atravesar las montañas de Nubia, en ese lugar. Nubia era el lugar. Si el río llega de Jartum, capital del Sudán, acuérdense que habíamos dicho que Egipto y Sudán son países limítrofes, entonces por ahí el río pasa igual. Y ha excavado su lecho en inmensos meandros que se prolongan 7.000 kilómetros hacia Asuán, Egipto, superando 6 rápidos también conocidos como cataratas. Aquí está hablando de todo el Nilo y toda esos cauces que forma mientras recorre ambos países y por el mismo lugar donde estaba Nubia. Por eso ¿no es cierto?, se instauró, digamos, se consolidó hay algunos cristianos, porque no hay civilización que no se haya impuesto si no hay un río o un lago o algo con agua, ¿no es cierto? Algo con agua porque es vital para la supervivencia de la comunidad. Pues. No hay, por eso en Valdivia, cuando instauró Santiago, se fijó que estaba, ¿cuál es el río más importante de Santiago, chiquillo? Mapocho. El Mapocho, ¿no es cierto? Estaba el Mapocho, que en esa época era muy limpio, muy cristalino, se podía, ¿no es cierto?, navegar, se podía pescar, se podía bañar, todo. Hoy día nomás lo hemos corrompido, pero no hay civilización que no haya estado con agua, y por eso Nubia se instaló ahí, porque estaba el Nilo y todo a su... Ya, ustedes ya me dijeron por qué la palabra subrayada se escribe con mayúscula, repítanmela, otra persona. ¿Por qué Vaticano estaba con mayúscula? El nombre de una ciudad. Porque el nombre de una ciudad, porque el nombre de una ciudad o de un lugar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Ya, ¿y qué sabíamos del Vaticano? ¿Qué podíamos poner aquí? Que estaba en Italia y que vivía el Papa Francisco. Muy bien. ¿Ya? De la Entonces, Iglesia Católica. exacto, muy, muy bien. Entonces ahí tienen al... ¿Quién habló? ¿El Daniel o la Trini? ¿Quién habló? Daniel. Ah, el Daniel, ya. Daniel, que no los veo a todos chiquillos, los veo muy poquito. Entonces, todo lo que dijo ahí el Daniel, ustedes lo tienen que poner en la hojita. Y si saben algo más, mejor. ¿No es cierto? Si saben algo más de lo que dijo el Daniel. Entonces, ¿cuál era la técnica para buscar estas palabras? En la comprensión de cualquier tipo de texto, el vocabulario juega un papel decisivo. Si bien no es necesario entender exactamente todas las palabras, es imprescindible interpretar el significado de las palabras clave. Para inferir significado en contexto, sigue estos pasos. Ubica datos sobre la palabra desconocida. Ubica en qué lugar del texto se encuentra la palabra o expresión desconocida y busca el dato o palabras que sí conozcas. Que sí conozcas. Todo, a ver, para no detenerme, pero tenemos tiempo todavía. A ver, porque
¿por qué me dirían ustedes, chiquillos, si estamos hablando del Vaticano, ¿estamos hablando del Vaticano de Italia o estamos hablando de otro Vaticano? A ver si entendieron eso. ¿De qué Vaticano estamos hablando? ¿El de Italia? ¿De ese El de Vaticano? Italia, ¿no? Es de Italia, nosotros sabemos ese Vaticano, pero ¿estamos hablando de un Vaticano de ese mismo o de otro? Del desierto. Del desierto. ¿Y el desierto en qué lugar estaba? ¿En qué país? En Nubia, ¿no? En Nubia. Muy bien, pues, en Nubia. Es que uno no lo conoce mucho eso. No lo conoce, pero sí existe ese lugar. Pues. Sí existe... sí existe en ese lugar y uno lo reconoce que está en el desierto, no es el mismo, pero hacen la, ¿no es cierto? Hacen la homologación, por decirlo de alguna manera, porque son reinos cristianos, po. Y nosotros sabemos que la sede del cristianismo es el Vaticano porque de la Iglesia Católica, porque no hay otra iglesia que tenga un lugar tan reconocido, por ejemplo, cualquiera, los testigos de Jehová, los pentecostés, los mormones, no tienen otro lugar tan importante como tienen estos cristianos católicos, un lugar en ¿no es cierto?, en Europa que es el Vaticano. Y ahí dicen que en África hubo un reino cristiano que lo más que seguro que tiene que haber sido católico por la época, porque era muy antiguo. Los antiguos eran solamente católicos. En la antigüedad, después ustedes saben, de Lutero, aparecieron todas las otras iglesias, eso como en el siglo XV, 1400 y tanto. Siglo XV, vamos a ver. Entonces, después, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las claves en el contexto. Analizar lo que tú sabes sobre la palabra, independientemente de que la desconozcas, el mismo término o contexto te entrega claves. Sigue estos consejos. Ustedes saben que ustedes pueden buscar una palabra y ustedes primero ven si no la han escuchado en alguna parte. Si no la han escuchado en ninguna parte y por primera vez la están leyendo, tienen que ver si al menos la palabra de al lado sí han escuchado en alguna parte. La palabra de al lado, las que están cerca. Entonces, durante la lectura ten en cuenta palabras o expresiones como significa, se define como, de la misma manera, en otras palabras, porque ellas proporcionan claves para entender el significado de los términos desconocidos. Podrían estar esas palabras, en las que en el texto que recién nosotros leímos no estaban esas palabras, no habían palabras como significa tal cosa, es decir, no está. Otra forma sería que observa si se incluyen sinónimos para ayudar al lector a comprender una nueva palabra, ¿no es cierto? Porque podría ponerla entre paréntesis, podría poner es decir, lo que significa la palabra si una palabra muy rara. Eso pasa a veces en los textos. Si la palabra es un sustantivo, la mayoría, yo les dije, de las palabras que ustedes buscan acá, son sustantivos, y la mayoría son sustantivos comunes, porque no le van a preguntar sobre un sustantivo propio, no le van a preguntar sobre qué es lo que es Nubia, porque está con mayúscula y ustedes saben que ustedes deducen más pronto que tarde que es un lugar, es un lugar, lo mismo Vaticano, que es un lugar, eso lo deducen, saben que está con mayúscula, lo mismo los nombres propios, Juan, Pedro, Ana, ¿no es cierto? Nosotros lo identificamos como nombre y sabemos que es propio y por ser propio es como único, ¿no es cierto? Único. Entonces eso no te lo piden, te piden de los comunes y eso siempre van con minúscula y la mayoría de las veces sustantivos. Y después en segundo lugar, adjetivo. Esto te permitirá determinar si corresponde a un sustantivo propio o común, ¿ya? Pero yo les digo que los propios no preguntan nunca. Considera la función que cumple el término desconocido. Si caracteriza es un adjetivo, si expresa es una acción, y termina con R una conjugación, es un verbo, etc. Por ejemplo, te podrían preguntar qué es lo que es conspirar. ¿Se fijan? Conspirar es un verbo porque termina en ar, pero ahí cumple la función de sustantivo. Cuando termina en ar, ir, cumple aunque es un verbo, pero no está conjugado. Entonces, como no está conjugado, cumple la función de sustantivo, ¿no es cierto? El conspirar ¿no es cierto?, ha hecho este país muy peligroso. O la conspiración, podríamos decir, pero el conspirar también podríamos decir poniéndole artículo. Y deduce la respuesta a partir de las palabras que sí conoces
del texto. Y el paso 2, me faltó una parte aquí. Esta. Observa si las raíces, los prefijos y los sufijos, así como la forma de las palabras y la expresión que se encuentran. Cuando completábamos el cuadrito, lo hacíamos cuando yo les explicaba la estrategia, completábamos algunos cuadritos y así como les dije recién, si empezaba por hidro, si empezaba por a o empezaba por in, etcétera, ustedes identificaban la palabra. Y deduce las palabras, ¿no es cierto?, de una u otra manera, con el paso 1 y el paso 2. ¿Qué es lo que era Estela, chiquillos? Que estaba acá. ¿Qué significaba? Y eso fíjense bien, porque ayer revisaba una guía, no me acuerdo de qué curso, de 1 o 2, y Estela me ponía solamente que era un sustantivo común, que si bien es un sustantivo común que usted lo puede poner ahí, pero no me dice el significado, ¿ya? Entonces por eso no lo puedo considerar bueno, porque tiene aquí decirme cuál es el significado. Aquí decía, la vista es grandiosa, las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro. ¿Qué era la estela? Yo le decía que hicieran la estela del barco, la estela que uno deja cuando camina en la arena mojada. ¿Qué es lo que era estela, chiquillos? Marca o huella. Eso, muy bien. Marca o huella. Entonces, ¿tienen lista? Lista la palabra. Después bifaces, que la teníamos ahí en los objetos artesanales. Estos objetos artesanales eran bifaces, objetos en el segundo párrafo al final, objetos artesanales, 2 puntos, bifaces, raspadores y puntos de flechas. Bifaces yo le decía que era una palabra compuesta, que estaba por el término bi y faces. ¿Y bi qué significaba? Por bicicleta, bianual. Bi, ¿qué significaba? ¿Qué tienen de común? Es bianual. Quieren hacer la Copa América en forma bianual. Quieren la cuenta bancaria es bipersonal. Bipersonal. Bicicleta. ¿Qué significa bi? 2. 2. Muy bien. Y fases, yo le decía tal vez porque era caras. Entonces, estos objetos, ¿cómo eran? ¿Qué significa bifaces entonces? De 2 caras. De 2 caras. Era un elemento raspador de punta de flecha, pero de 2 caras. Por los 2 lados tenía filo, ¿no es cierto? Elementos de 2 caras. Radiolarita, talladas en radiolarita, decía acá. Ahí lo sacábamos fácilmente. ¿Qué significaba radiolarita? Piedra para pulir. Exacto, para tallar o para otra cosa. Es una piedra. Entonces teníamos piedra. Y por último, meandros, que estaba en el último párrafo, que hablaba que el desierto Nubio, por atravesar la montaña de Nubio, llegaba hasta el río Jacún. Es algo de agua, ¿no es cierto? Y ha excavado su lecho en inmensos meandros. Inmensos meandros. Su lecho en inmensos meandros. Que el río no va en línea recta. Entonces, ¿qué significaba el meandro? Es una curva en el río. Exacto, curva en el río. Entonces ahí ya teníamos las 4 definiciones de las 4 palabras. En las 4 pusimos sinónimos o frases cortas. No es más que eso, chiquillos. No es más que eso, entonces ahí no debería haber error, chiquillos. Por eso yo les digo que ustedes si pusieran atención aquí al tiro en clase, lo irían poniendo al tiro en el cuaderno para poder resolverlo. Puede ser un poco desordenado, después lo ordenan solamente un poco y lo suben. Ya, entonces así ubicamos las palabras, todas estas partes, ¿no es cierto? Veíamos si era un sustantivo común, la ubicábamos donde estaban, ¿no es cierto? Y todas estas eran sustantivos comunes, todas, y es como en general yo les digo que van a preguntarles cuando les pregunten por palabras desconocidas. Y aquí se hacía un análisis, que era un sustantivo común plural, uno podía buscarla porque yo creo que de las 4 se me ocurren que de las 4, ¿cuál habían escuchado ustedes, chiquillos? De las 4 palabras, ¿cuál habían escuchado?
¿Alguno que hayan escuchado alguna vez? ¿O ninguna? Dígame alguien, si ninguna o alguna. Ninguna. Ninguna. Ah, ahí hubiera sido más difícil, porque yo hubiera pensado que al menos Estela alguna vez, porque yo en realidad, yo Radio Larita no tenía idea. Radio Larita, si no hubiera visto esta guía, no tengo idea. Mi fase sí podría haber sacado y Meandros también, pero porque yo soy vieja en toda esta cuestión. Bueno, y Estela sí, pues Estela es más común, pero si no, tienen que usar toda esta forma. ¿Son como luces? Pueden ser luces ¿O también. destello o algo así? También podría ser como luces de destello, pero es lo que deja, es la huella, como una estrella fugaz, te deja esa luminosidad, es lo que deja, porque, y eso se puede transportar, ahí tal vez lo has escuchado, lo puede transportar también al mar, lo puede transportar a la arena, a la tierra, a diferentes espacios, por decirlo de alguna manera. Pero ahí lo ubicamos, porque en la arena era que quedaban esas estelas, ¿no es cierto?, del elemento. Después hablaban también que bifase es un sustantivo común plural y señala objetos artesanales y etc. Lo mismo Radio Larita, no, bueno, yo no tenía idea, pero no me hubiera costado deducirlo porque decía tallada en Radio Larita. Tallada, entonces, me imagino, para ser tallada, y como estábamos hablando de Nubia, sabía que era un elemento. Hola, profe, pongo de presente. ¿Quién, Oscar? Ya, sí, si te veo, Oscar, ahí está, si te veo. Ya, muchas gracias, Al final, profe. Oscar, ya, espérame, ya. Sí, aquí nos falta el segundo texto. Por la palabra tallada podría haberlo deducido. Y meandros también, porque uno, así exactamente, una curva así, pero yo lo hubiera deducido que es una cosa de mar, eso lo he escuchado. No de mar, de río, que una curva, no sé, otro camino que da la corriente del río. Y ahí teníamos la explicación, y como les digo, siempre copien la síntesis. Para inferir el significado de palabras y expresiones desconocidas en contexto, debes buscar las claves que entrega el texto y tus conocimientos previos acerca de esos términos. ¿Ya? Eso, buscar todo lo que, si lo han escuchado, tienen que hacer el esfuerzo, chiquillos. Y después teníamos este otro texto cortito que tenía 10 párrafos, y hablaba sobre la meteorización de la roca. Esta sí, pues, ¿ustedes habían escuchado la palabra meteorito, o no, chiquillos? ¿Sí o no? Sí. Sí, esa meteorito la conocían un poco más y podían hacer esa referencia porque ustedes sabían que son como rocas del espacio que llegan. Eso más o menos tenían, yo creo, esa idea. Y con esa idea podemos, ¿no es cierto?, relacionarlo con el texto que estaba aquí. Pero aquí más encima teníamos la materialización, no habla de la materialización de las rocas, no dice la roca del espacio, dice de las rocas, y aquí nos muestra como una montaña y una roca, y al final sabemos cómo se rompe, porque decía el primero, las rocas que se encuentran en la superficie terrestre están expuestas a procesos que tienden a fracturarlas y alterar químicamente los minerales que componen, digregándolas en fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos, ¿no es cierto? Este proceso es la meteorización y comprende procesos mecánicos y químicos. Entonces la roca se rompe y se desarma de todo a través de dos procesos. Uno que es mecánico, que es la fragmentación de la roca mediante esfuerzos mecánicos, quedando inalterada la composición química y mineralógica de la roca. Cuando se rompe así mecánicamente, no se altera, ¿ya? Y la meteorización química es la digregación de las rocas mediante la alteración química de sus minerales, proceso que es más eficaz en climas cálidos y húmedos. Con frecuencia se producen minerales nuevos, especialmente óxido, hidróxido y carbonato, que en algunos casos tienen un interés industrial, como yo les dije, como el fierro, el aluminio, el oro y todas esas cosas, aparecen de la digregación de las rocas. Las rocas se pueden romper, o se pueden, ¿no es cierto? Otra cosa que dice acá justo la palabra que hay que revisar. Y eran 4 palabras que teníamos que revisar, chiquillos. Clastos. ¿Qué es lo que es clasto? Tal vez nunca la hemos escuchado, pues clasto. Sabíamos lo que era meteorización, pero aquí dice
Digregándola en fragmentos cada vez más pequeños llamados clastos. ¿Qué era clastos? ¿Qué podemos deducir que es clastos? Mira, la digregan, se fracturan. Fragmentos de roca. Exacto, fragmentos de roca, fragmentos, pedacitos de roca, fragmentos de roca. Ahí lo decía porque mira, en fragmentos, fragmento es un pedazo, es un pedazo. Les vamos a leer un fragmento del texto. Eso es un pedazo del texto, no lo vamos a leer entero. Eso, aquí no dice, pero mira, ahí dice, fragmento. En esta al final. Es un pedazo del artículo que estaba aquí, no es el artículo completo. Entonces aquí sabemos que clastos son pedazos de roca, o trozos de roca, o no sé, como quieran que para que se entienda que es un pedazo de roca. Después la segunda palabra decía inalterada. En la meteorización química, cuando se rompe la roca, queda inalterada. ¿Qué significaba inalterada? Cuando ahí se rompe y se cae la roca. ¿Que no cambia? Que no cambia en su composición química y mineralógica. No cambia en esto, porque aquí solamente caen pedazos de roca y no le pasa nada en el aspecto de los minerales que tiene y los aspectos químicos. Si uno hace el análisis, no tiene ningún cambio. Entonces, aquí tiene el significado que ¿cuál es inalterada? Algo que no cambia. Algo que no cambia, muy bien. Digregación, que estaba en el otro. Pero cuando hay un clima de mucho calor o hay mucha lluvia, la roca se disgrega, ¿no es cierto? Es la digregación de la roca mediante la alteración química de sus minerales. ¿Qué era digregación? ¿Qué pasaba con la roca ahí? Pero cuando hay mucha lluvia y cuando hace mucho calor, ¿qué le pasa a la roca? Se disgrega. ¿Y qué significa disgregar? Se separa. Se separa, ¿no es cierto? Se separa, cuando se desarma, algo así, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos, se separa, se desarma. ¿Se fijan? Ahí tenemos. Y en el cuarto que lo teníamos desde el principio, la meteorización que ustedes sabían, porque estaba desde antes. Mira, la meteorización de la roca. ¿Qué significa meteorización? Están expuestas a procesos que tienden a fracturarla y alterar químicamente los minerales que la componen. ¿Qué es lo que es la meteorización? Rompimiento de roca. Muy bien, el rompimiento, cuando la roca se rompe. Se puede romper de dos maneras, que es mecánica y química, o se puede romper de dos maneras, pues, mecánica o química. Esa es la meteorización, cuando se rompe, Y aquí, chiquillos, cuando hagan la guía, chiquillos, piensen en lo que hacen, ¿ya? Pongan atención en lo que hacen. Muchos lo hacen aquí mismo en la guía, la editan y la escriben aquí mismo, no hacen mucha cosa más. No escriben las preguntas porque algunos lo hacen en el cuaderno, lo escriben muy bonito, les queda en el cuaderno, algunos lo escriben las puras respuestas en un Word. Yo le acepto todo, ¿ya? Yo le acepto todo, pero piensen, lo único que me interesa es que ocupen la cabecita, ¿ya? Porque no lo hagan a la loca, porque de repente no me ponen todo lo que hemos dicho acá. Aquí tenemos dos preguntas, chiquillos, más 4, y aquí me tienen que poner los significados, no me pongan si es sustantivo común. Pueden ponerlo, pero no solo eso, porque no está el significado. Y las 4 últimas. En total son 10 puntos, chiquillos, y los 10 puntos vale 0,06 cada uno. Entonces sí, tiene una mala, tiene un 6,4, dos malas, un 5,8, un 3 malas, un 5, y así. Pero aquí las guías están hechas para que ustedes se saquen 7. ¿Estamos claros, chiquillos? ¿Alguna duda? Oye,
De nuevo nos toca siempre el día viernes con el carro de basura que llega acá, pero no el carro, el camión. El camión. ¿Alguna duda con alguna de las dos guías? Porque no vamos a alcanzar a hacer la tercera, esa la hacemos. No, ¿No? Ya. Espero que el fin de semana me suban los que faltan, ¿ya? Los que faltan, que son el Cristian, pero que no están aquí. El Cristian, el Gabriel, el Francisco. Francisco, me la subes, ¿ya? La Daniela no, porque ella la hizo. La François, que me la suba las dos. La Danae, el Joaquín, la Alicia, el Osvaldo, la María José, el Benja, la Cata que ahí vemos, la Nicole, el Julián, el Martín, el Héctor, que me suban esa guía, la estamos haciendo de nuevo, chiquillos, de nuevo, para todos los que no pudieron poner atención. Voy a dejar de grabar porque aquí como que